El movimiento artístico gótico, que floreció principalmente en Europa durante la Edad Media, se caracteriza por su arquitectura elaborada, expresión dramática y simbolismo religioso. Surgió en el siglo XII y perduró hasta el siglo XVI, abarcando tanto la arquitectura como las artes visuales. Las catedrales góticas, con sus altas agujas y detalles ornamentados, son emblemáticas de este estilo. Además, el gótico influyó en la escultura, la pintura y la literatura de la época, reflejando una fusión de espiritualidad, misticismo y estética sofisticada. Se desarrolló en un contexto histórico y social complejo durante la Edad Media Europea. Durante este periodo, se produjo un significativo crecimiento urbano y comercial. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida de la sociedad medieval. La construcción de catedrales góticas no solo sirvió como lugar de culto, sino que también fue un medio para expresar la riqueza y la importancia de la Iglesia en la vida de la comunidad. La Edad Media estuvo marcada por eventos como la Peste Negra y conflictos como la Guerra de los 100 Años. Estas crisis contribuyeron a cambios sociales y económicos. El movimiento artístico gótico se distingue por diversas características que abarcan la arquitectura, la escultura y la pintura, tales como la pintura gótica a menudo representaba escenas bíblicas y religiosas. La iglesia y la fe cristiana eran temas centrales y las obras buscaban comunicar mensajes espirituales y morales. Se destacaba la atención al detalle, con ropajes ricamente decorados, fondos elaborados y una profusión de elementos ornamentales. Sin embargo, las figuras humanas al principio eran planas y muy esbeltas, esto debido al movimiento bizantino. Muchas obras góticas estaban cargadas de simbolismo, utilizando colores, formas y composiciones para transmitir significado más allá de la representación literal de la escena. Tendían también a contar una narrativa. Aunque las figuras podían tener un aspecto estilizado, la pintura gótica buscaba transmitir realismo emocional. Se esforzaba por representar las emociones humanas y las narrativas de manera más vívida, implementando así representaciones de profundidad espacial y paisaje de fondo, consolidando los primeros indicios de preocupación por la perspectiva. El gótico tuvo 4 etapas: estilo gótico lineal, de 1200 a 1330, estilo ítalo-gótico, finales del siglo XIII a principios del siglo XIV. Estilo gótico internacional, de 1350 a 1440. Estilo gótico flamenco en el siglo XV. Algunas de las obras más conocidas son El crucifijo de Arezzo, hecho aproximadamente en el año 1270 por Cimabue. Frescos de la capilla funeraria de los Scrovegni, hechos por el pintor Giotto di Cordone de 1304 a 1306. La Anunciación de Simone Martini, hecha en 1333. Pinturas en la capilla de San Miguel en 1346 por Ferrer Bassa. Políptico del Cordero Místico, hecho en 1432 por Hubert y Jan van Eyck. Matrimonio Arnolfini en 1432 por Jan van Eyck. Descendimiento de la Cruz, hecho en 1436 por Roger van der Weyden. Retrato de una princesa de la Casa del Este en 1449 por Pisanello. Retrato de una joven en 1430 por Petrus Christus. Cristo abrazado a la cruz en 1580 por el Greco. En conclusión, la pintura gótica es un fascinante reflejo de las creencias, valores y estilos artísticos de la época, caracterizada por la expresión de la fe religiosa, la riqueza simbólica, la atención al detalle y la narración de historias bíblicas, donde los artistas buscaban transmitir a través de imágenes la importancia de la religión en sus tiempos, para que todo el pueblo pudiera comprenderlo, ya que gran parte de la población era analfabeta. Es sin duda un testimonio perdurable de la creatividad humana y una ventana al pasado que nos permite apreciar y valorar la riqueza artística de la Edad Media.